Hola a todos, soy Santiago Brie, profesor del área de proyectos y les voy a presentar el ejercicio 1. En este ejercicio, como es el primero de la fase de desarrollo de ejercicios, me parece necesario hacer unos comentarios, unas sugerencias iniciales. La primera de ellas es que organicen cómo van a ser las comunicaciones hacia el interior del equipo, que definan cuáles son los canales de comunicación y que establezcan una serie de pautas para estar bien organizados y funcionar como un verdadero equipo. El segundo punto es sobre los puntos clave. Los puntos clave son una actividad que van a tener en todos los ejercicios y que se deben desarrollar de forma individual. Son puntos estructurales que son muy importantes en la metodología. Por eso es necesario un proceso personal previo para luego después generar consenso sobre cuál es la definición de esos puntos clave a nivel grupal. Los puntos clave no serán corregidos por el tutor. Ustedes los tienen que entregar de forma obligatoria para cada uno de los ejercicios, pero no van a recibir devolución de ellos. El tercer punto es socializar la información. La mayoría de los grupos se conformaron a partir de la propuesta de un tema de uno de los integrantes. Bueno, ese integrante tiene que socializar la información que tiene sobre el caso particular sobre el cual van a trabajar para que todos estén informados sobre las condiciones y las características de esa situación en particular. Y el cuarto punto es aprovechar el material de estudio. Tienen guías y módulos teóricos donde está toda la información que necesitan para desarrollar el ejercicio con las instrucciones apropiadas. Luego quiero pasar a explicar algunas cuestiones del ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida implica un diseño preliminar, que es el trabajo que van a realizar durante los ejercicios. Son estos 9 ejercicios, vienen a componer el trabajo de lo que se corresponde a la fase conceptual y de definición. Recién luego de elaborado ese proyecto o ese anteproyecto, que podemos denominarlo de esta forma porque muchas veces se requieren de una serie de definiciones posteriores que se van a dar durante el diseño definitivo o ingeniería de detalle. Recién ocurrido esto, vamos a empezar a ejecutar, a hacer el montaje y construcción del proyecto, para luego proceder a una fase de pruebas si es que el proyecto lo requiere, y después sí tenemos a nuestro sistema solución o nuestro producto brindando servicio, que es para lo cual lo vamos a crear. Este servicio que brinda este sistema o producto viene a solucionar el problema que reconocimos al inicio. Adentrándonos ahora en los contenidos específicos del ejercicio. En el primer punto vamos a definir el estado actual de las cosas. Ustedes durante la sociabilización estuvieron trabajando sobre el reconocimiento del conflicto y el problema. Bueno, ahora es necesario aportarle un contexto, algo más general. Y vamos a hacer estos 3 puntos tienen una relación que va de lo general a lo específico. Vamos a primero aportar un contexto, luego definir el conflicto, que es lo que se percibe, lo que se puede ver de la situación sobre la que queremos trabajar, y luego vamos a trabajar en el problema, que lo reconocemos como las causas de ese conflicto. Los conflictos suelen ser multicausales, es decir, suelen estar ocasionados por una serie de situaciones. Nosotros tenemos que reconocer aquella situación principal y trabajar sobre esa situación en específico, es decir, hacemos como un recorte de la situación posible de abordar. ¿Posible de abordar por quién? Por el comitente, por quien nos contrata. Entonces hacemos un recorte que tiene que además ser la causa principal por la cual se ocasiona ese conflicto que queremos solucionar. Estamos seleccionando un problema quizás de una serie de problemas que devienen en la situación de conflicto. Luego se nos va a pedir que describamos cuál es la situación si no existiese el problema. Y esto nos puede servir para reconocer si el problema que elegimos es el apropiado. Porque si nosotros definimos bien el problema, al desaparecer el problema debiera cambiar la situación de conflicto. Aunque es probable que se necesiten otras intervenciones complementarias. Pero si nosotros solucionamos el problema, por lo menos la situación de conflicto debiera tener algún tipo de modificación. Después vamos a definir el lugar en el que sea la situación de conflicto, es decir, dónde ocurre. No es necesariamente un lugar físico, puede ser un lugar dentro de la organización. Después vamos a definir el momento o tiempo en el que se presenta o origina la situación de conflicto. Y aquí es importante saber que
si nosotros reconocemos desde qué momento sucede el problema, es probable que hallemos las causas o que estén por lo menos asociadas las causas. Luego vamos a definir las variables cualitativas y cuantitativas que constituyen y definen el problema existente. Las variables se desprenden de la definición del problema, o sea, si nosotros leemos el problema, tenemos que poder ahí mismo reconocer cuáles son las variables que definen ese problema. Luego vamos a identificar a las personas y organizaciones que se verán afectadas por la supresión del problema. Y aquí es importante trabajar en el reconocimiento de quienes se afectan de forma negativa si nosotros solucionamos el problema. Y esto parece contradictorio, pero no lo es. Porque donde hay un problema, donde hay una necesidad o donde hay una carencia, hay ciertas personas que están sacando provecho de esa situación. Entonces, si reconocemos a esas personas, vamos a saber quiénes son los que probablemente se opongan a nuestra intervención, a nuestro proyecto. Y los tenemos que tener en cuenta porque tenemos que planificar una intervención para actuar de forma planificada con esos involucrados. Luego vamos a definir las limitaciones a considerar para el problema, y acá se van a diferenciar en restricciones y en constricciones. La diferencia entre las restricciones y las constricciones es que en las restricciones tenemos posibilidad de intervenir en función del alcance que tenga nuestro comitente, y en las constricciones no tenemos posibilidad de intervenir. Posteriormente vamos a definir otro de los puntos claves, que son el objetivo y los resultados esperados del proyecto. Para los objetivos vamos a definir qué quiero conseguir y para qué lo quiero conseguir. En el módulo teórico tienen una excelente explicación de cómo se construye y cómo se elabora un objetivo, que, insisto, define el qué quiero conseguir, que está asociado al problema, y el para qué lo quiero conseguir, que va a estar asociado a la situación de conflicto que queremos revertir. Es importante que lean el material teórico, el módulo teórico, y que se fijen incluso en los ejemplos de objetivos bien redactados y objetivos mal redactados, porque los errores se repiten. Y el siguiente punto, los resultados esperados por la resolución del problema, tiene que mencionarse cuáles son los cambios que implicará la solución del problema, es decir, qué productos o qué salidas tiene que generar el proyecto para que la situación se revierta. En el siguiente punto vamos a definir las modalidades posibles a utilizar para alcanzar la solución. Tienen que ser propuestas de solución integral y que sean al mismo tiempo excluyentes entre sí. Es decir, yo opto por una o por otra para solucionar el problema. Y después el último punto nos pide definir indicadores que se utilizarán en la evaluación de las soluciones. Los indicadores son los indicios que dan cuenta de la modificación de las variables que se definieron anteriormente. Esas mismas variables, me pregunto qué es lo que voy a medir, qué es lo que voy a ir a corroborar, en qué estado está, midiendo qué, me fijo en qué, me doy cuenta en qué situación está esa variable. Y eso que voy a medir es mi indicador. Y es además lo que me va a permitir darme cuenta a posterior si la variable cambió o no cambió a partir de mi intervención, de nuestra intervención. Bien, esos son los contenidos del ejercicio y a continuación les voy a contar qué cosas se evaluarán, tanto de este ejercicio como del resto de los ejercicios. Los aspectos a valorar son si el ejercicio cumple con los requisitos de la guía. A la derecha pueden ver el porcentaje de valoración para cada uno de los aspectos. Después, si aprovecha y aplica los conceptos del módulo teórico, si tiene la calidad de la calidad del contenido del ejercicio, después si se cumplieron los plazos y formatos en el trabajo presentado, si hay una correlación con los ejercicios precedentes, esto no se califica en el primer ejercicio, pero sí en el resto de los ejercicios, y después la versión de aprobación, porque a medida que uno va requiriendo más versiones, eso va en desmedro de la calificación que van a obtener. Bueno, muchas gracias por su atención y les deseo éxitos